Otra vez sobre el tema de la causa Otesur, una de las causas que más preocupa a Cristina. Piden ampliar la investigación judicial sobre el patrimonio de CFK. Margarita Stolbizer le pidió al juez Bonadío, en realidad le presentó un documento con nuevas inconsistencias en las declaraciones juradas de la Presidente. Atención. O sea, en los papeles blancos de la Presidente hay cosas que no cierran. Esto lo venimos diciendo hace años. No le cierra el blanco. Ya no estamos hablando del negro. Ganando lo que ganan, no pueden tener lo que tienen, no pueden tener lo que declaran, porque no dan a menos que no coman, que no se ahorren todo, no paguen ninguna cosa, aún así tampoco cierra. Margarita Stolbizer, diputada nacional del GEM, precandidata presidencial, en línea de teléfono. Margarita Alanata, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Contanos, ¿qué presentaste ante Bonadío? En realidad es un escrito que tiene dos finalidades. La primera es presentarme como querellante en esa causa, sobre todo teniendo en cuenta los reiterados intentos que hay para sacar a Bonadío de la causa y llevar esto al sur, ¿no? Y por supuesto que eso me parece un riesgo enorme, y entonces me presento para tratar de aportar más elementos y sobre todo defender la radicación, la competencia de la causa en ese lugar. Y lo segundo que hice fue ampliar la denuncia con un pedido de investigación a Bonadío sobre documento, como ustedes dicen, oficial, público, que es el análisis de las declaraciones juradas de la Presidenta. Yo había basado en eso la denuncia original, que era el cotejo de la información que habíamos visto nosotros, habían visto ustedes en el programa también, de la declaración jurada y de los elementos que fuimos a buscar a la Inspección de Justicia. Bueno, ahora empezamos a comparar las declaraciones juradas de la Presidenta en las sucesivas presentaciones, sobre todo desde el 2010 y después del fallecimiento de Néstor Kirchner, donde hay muchas cosas que empiezan a tornarse demasiado oscuras, y esa es la razón por la que nosotros pedimos investigar. Primero, es una diferencia muy notable entre los bienes declarados, bienes que aparecen y desaparecen, ¿no? Cantidades de bienes, tipo de bienes, valores de los bienes, otros bienes no declarados, y siempre hay que pensar que cuando hablamos de bienes no hablamos de un terrenito acá en la Salada, hablamos de cifras millonarias, ¿no? Claro, Stolbizer, ¿qué tal, Guñasqui? Buen día, ¿qué tal, Nicolás? A ver, yo tengo acá la denuncia para poner con un ejemplo concreto. En el 2012 ella declara tener 3 casas en Río Gallegos como herencia y una como ingresos propios. Perdón, ¿como herencia de quién? De Kirchner. Ah. Pero estaba la declaración de herederos y no se habían inscrito estas inmuebles, según la denuncia, en el registro de la propiedad en Río Gallegos, por lo que no podría haberlo declarado. Pero en el 2011 ella había dicho, Cristina, que había recibido 4 casas en Río Gallegos como herencia. Sí, falta una. O sea, falta una. Esto puede haber sido porque... ¿A quién no le ha faltado una casa alguna vez? Sí, y grande. ¿Porque la vendió, por ejemplo, Stolbizer? Bueno, por supuesto que no podría haberlo hecho porque no hay un pedido de autorización en la sucesión de Néstor Kirchner que no está inscripta, ¿no? Pero digamos que ese es un punto sobre las irregularidades que nosotros detectamos, que son las diferencias en los bienes que ella declara de un año al otro. Después hay otro tipo de irregularidades, que son las inconsistencias en la justificación de las deudas. Ella aparece como deudora de sí misma, deudora de su misma sociedad, de Otesur me refiero, y de las otras sociedades también. Se habla además de deudas de adelanto de dividendos, que es otra cosa que no se podría haber dado, y de anticipo de herencia, ¿no? Insisto, hablamos sí, con el adelanto de dividendos hay ahí toda una historia, porque claro, dicen que en efecto, vos tenés razón, es ilegal, pero que es una costumbre, o sea, que está aceptado como costumbre. Bueno, eso es lo que habría que averiguar, ¿no? Insisto, además, hay un anticipo de herencia de más de 30 millones de pesos, ¿no? Entonces, ¿cómo es esa cuestión de que ella se debe a sí misma en la sociedad y deudas que no aparecen justificadas? O sea, ¿de dónde aparecen deudas tan millonarias sobre sí misma, insisto? Esto es lo que hay que averiguar, porque esto es lo que, a mi juicio, deja un paquete de recursos con los que se intenta blanquear una cantidad de dinero ingresada al patrimonio, ¿no? Y el tercer punto sobre el que quiero hacer hincapié es sobre el tema de cómo funcionan estas sociedades, ¿no? Son sociedades armadas por la familia Kirchner como pantalla para hacer negocios sin aparecer. Son las sociedades armadas para la administración de sus negocios hoteleros,
En estas sociedades aparecen iguales domicilios, personas, actividades, y marco la presencia de los dos matrimonios que son socios asociados de ellos, sobre los que no tengo ninguna duda serían socios aparentes o testaferros. Me refiero a Sancho y su señora María Fernández Clark, y a San Felice y su mujer Marta Leiva. Estas personas que aparecen siendo titulares de sociedades, insisto, que manejan millones, no tienen capacidad tributaria, son monotributistas o trabajadores autónomos, sociedades que no tienen registrado ningún empleado, ellos no tienen ningún empleado, y al contrario, aparece Sancho, él, como empleado de la misma empresa que se le adjudica, que es IDEA S.A., que es la que toma la administración después de Otesur del Alto Calafate, ¿no? Esto es muy, pero muy notable, y me parece que esto es necesario de investigar. ¿De dónde esta gente puede hacerse cargo de negocios millonarios cuando no tiene capacidad? Entonces, para mí, las sociedades son una pantalla y los socios son obviamente aparentes, ¿no? Ahora, es interesante el caso de Marta Alcira Leiva, que es la esposa de San Felice, ¿no? Que maneja la compañía IDEA S.A., que administra 3 hoteles de los Kirchner y uno de Cristóbal López. Usted dice en la denuncia que esta accionista de una empresa tan importante, administradora de una cadena hotelera, no registra impuestos activos en la AFIP. Exactamente, por eso nosotros entre las pruebas estamos pidiendo que se solicite información a la AFIP, porque de ahí tiene que surgir claramente que ninguna de estas personas tiene hoy capacidad tributaria como para estar sosteniendo esos negocios, y eso es lo que estaría convalidando nuestra hipótesis acerca de que son testaferros o socios aparentes y que solamente trabajan para, digamos, disimular los verdaderos dueños de todos estos negocios, que son la familia Kirchner. ¿Y en todo este esquema qué papel ocuparía Lázaro Báez? Bueno, Lázaro Báez tiene una sociedad comercial blanca, digamos, fuera de lo negro, con Cristina Kirchner, que tampoco aparece demasiado explícita. Si bien en las declaraciones juradas surgen esas deudas que ella tenía con Otesur, y Valle Mitre era la sociedad de Lázaro Báez que inicialmente administraba el Alto Calafate, hay algunos otros bienes que no aparecen como declarados y que sin embargo pertenecían a condominios, digamos, propiedades en condominio que eran de Néstor con Lázaro y que después deberían estar dentro de lo que es la sucesión o los herederos de Néstor Kirchner, ¿no? Y sin embargo no aparecen, y hablamos también de condominios muy grandes, edificios con muchos departamentos. Sí, o un terreno evaluado en 2 millones de pesos valor fiscal. Exactamente. Porque dentro de todo esto también siempre aparecen esos otros personajes que son Lázaro Báez y Cristóbal López, sobre los que también hay coincidencias en tipos de negocios, en los hoteles que son tienen la misma propaganda, la misma publicidad, digamos, para promover el turismo. Hay demasiadas cuestiones en común, por lo tanto también Lázaro Báez y Cristóbal López podrían ser ellos mismos no solo socios, sino también pantalla de los negocios. ¿Qué delito se podría cometer ocultando o haciendo desaparecer, por ejemplo, un terreno tan grande como el que nombrábamos recién? Hay un delito simple, muy sencillo, que es el de la adulteración, el cambio o la negación de alguna información que obligatoriamente debe estar en la declaración jurada. La ley de ética pública, sobre todo, tiene sanciones penales cuando no se respeta la fidelidad en los datos que se vuelcan en la declaración jurada. Eso sería como mínimo. El resto de los delitos que podrían aparecer serán de materia de lo que el juez, por supuesto, tenga que investigar. Si acá se llegara a detectar que existe una cantidad de dinero destinado a encubrir, por supuesto, dinero sucio, ya estamos hablando de delito de lavado de dinero. Yo no estoy haciendo esa denuncia de manera explícita, sino que creo que eso debería ser el resultado de la investigación que le estamos pidiendo al juez Bonadío. Y con todos estos elementos que acaba de aportar a la causa, ¿usted cree que se podría abrir una nueva investigación sobre enriquecimiento ilícito de la Presidenta de la República? Debería ser, sin ninguna duda, y además no creo que la causa cerrada hace algunos años
por el juez Ollarvide haga cosa juzgada en este tema, porque además creo que la causa cerrada por él debe ser del 2011, me parece, no tengo muy presente ese fallo, que no fue apelado. Yo en ese momento pedí el jury a los fiscales que, debiendo haber apelado esa resolución, no lo hicieron. Me parece que hay muchos elementos para reabrir la causa, porque se cerró respecto de lo que había a ese momento. Ahora, las irregularidades en la declaración jurada, que muestran un enriquecimiento con posterioridad, perfectamente ameritan la apertura de una nueva causa. Gracias, Margarita, por la comunicación. Margarita Stolbizer, quien hablaba, diputada nacional del GEN, precandidata